Buenas noches. Tercer miércoles que nos encontramos de esta manera, a la distancia, pero unidos con un solo corazón delante de nuestro Señor, un solo espíritu, una sola fe, pero sobre todo una sola comunidad que seguimos caminando juntos tras las huellas de Jesús y que sabemos que cuando pase esta situación, cuando podamos volver a encontrarnos, pues nuestros corazones van a estar encendidos de alegría, de volvernos a ver cara a cara. Quién sabe si en la primera reunión ya nos podamos abrazar, pero el simple hecho de poder estar más cerca va a ser maravilloso. Mientras tanto, pues podemos seguir encontrándonos de esta manera y bueno, el Señor nos irá mostrando otras maneras por las cuales podemos seguir unidos a la distancia. Vamos a dar inicio a este servicio. Vamos a comenzar con un tiempo de oración. Mericita nos va a dirigir en este tiempo de oración y bueno, juntos preparémonos para este tiempo bien especial. Buenas tardes, hermanos. Estamos acá para alabar a nuestro Dios, para darle las gracias, y aquí me encuentro reunida en mi hogar con mi hija, mi nieto, mi esposo. Inclinemos nuestro rostro y Señor Jesús, muchas gracias, Señor, porque tú nos has dado las cosas necesarias para nuestra vida. Gracias, Señor, por este momento que tú nos das para comunicarnos contigo, para decirte, Señor, que en medio de la dificultad nosotros nos gozamos contigo, Señor. Señor Jesús, gracias por tu palabra, porque en la palabra nos enseña muchas cosas, Señor. Nos enseña lo que va a pasar, lo que tenemos que hacer, Señor. Señor, ayúdanos para escudriñar más y más tu palabra, Señor. Señor, en estos momentos pedimos por los enfermos que ha atacado al mundo entero, Señor. Tómalos en tus manos, Señor. Llénalos de ti, de tu presencia, Señor. Señor, también te pido por los médicos y por las enfermeras y por todas las personas que les toca, Señor, lidiar a todos estos enfermos. Padre Santo, yo te pido que tú los bendigas, que tú pongas, Señor, escudo para que ningún mal le venga a ellos, Señor. Señor Jesucristo, también pido por nuestra familia, pedimos por nuestra iglesia, pedimos para que cada hermano, Señor, esté firme, Señor, de lo que tú nos hablas en tu palabra, que si tú estás con nosotros, nada nos va a pasar, Señor. Señor, bendice al pastor, a su esposita, a su hija, llénalos de ti, de mucha sabiduría, Señor, y también bendice a cada hermanito, Señor, que va y se reúne con nosotros para alabar y glorificar tu nombre, para aprender de ti, porque cada día aprendemos más y más de ti, Señor. Gracias por esa palabra que nos da esperanza, Señor, la esperanza que es en ti, Señor, que sabemos que los que creen en tu palabra, todas las cosas les es más fácil, y también que tenemos un regalo precioso, Señor, que día a día tenemos que agradecerlo, mi Padre Celestial. Señor Jesús, en tus manos nos quedamos, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Oh,
noche nos vamos a aproximar a un texto muy bonito, muy especial, que nos invita a reconocer que el Señor está sosteniéndonos en estos días que han sido y que van a ser un poco difíciles. Está en la carta de Pablo a los filipenses. La iglesia de Filipos, que gentilicio es los filipenses, es una iglesia que Pablo amaba muchísimo. Tenía un sentimiento muy especial hacia ellos y un agradecimiento también muy especial. Y cuando Pablo le escribe esta carta a los filipenses, le escribe desde la prisión, desde la cárcel en Roma. Y Pablo tiene un tinte muy especial en esta carta porque aunque está en una situación muy difícil, él permanentemente los está llamando a que estén alegres, a que estén gozosos, a que vivan la vida cristiana en el gozo del Señor. Y que más que él mismo, estando en prisión, estando en las peores circunstancias, puede decir que está gozoso. Vamos a ir a la carta a los Filipenses, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 3 al 6. Dice así: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y comienza después del saludo que hace Pablo y Timoteo también a esta iglesia de Filipos en los primeros versículos, comienza a hablar algo especial. Pero a lo que vamos a apuntar esta noche es a una palabra que tal vez decimos mucho: perseverancia. Perseverar en el Señor, perseverar en Cristo Jesús, perseverar en la fe. Y muchas veces la medimos en términos de tiempo. Creemos o percibimos el perseverar en cuánto tiempo hemos estado en la iglesia, en los servicios, leyendo la palabra, etcétera, etcétera. Pero lo estamos midiendo en términos de tiempo. Pero ese llamado que hace el Señor en muchos lugares de la Biblia, donde nos invita a ser perseverantes hasta el fin, a ser perseverantes hasta la muerte, a ser perseverantes en medio de las dificultades, es un llamado no tanto a permanecer en el tiempo, sino es un llamado del Señor a no cansarnos, a no agotarnos, a no abandonar la carrera en ese caminar tras las huellas de Jesús. No cansarnos en medio de las aflicciones, en medio de los peligros, en medio de los miedos que a veces nos dan, en medio de tantas situaciones que vienen en la vida normal como personas que vivimos en un mundo caído, pero también en medio de una vida cristiana que va en contravía a los valores del mundo. Por eso aquí Pablo nos va a hablar de la perseverancia, pero inicia el versículo 3 diciendo: doy gracias a mi Dios. Y esto me encanta porque dice mi Dios. Él está diciendo Dios es el verdadero y lo sigo solo a Él. Y no tengo otro Dios diferente a ese Dios. Y después dice: cada vez que me acuerdo de ustedes. Pablo, un hombre que a la distancia recordaba a cada una de estas personas de la iglesia de Filipos. Un hombre que estando en la cárcel seguía teniendo su corazón en la iglesia de Filipos. Y es bueno que veamos esto, cómo eso es ser iglesia. Y cómo nosotros, aunque estamos ahora por una situación puntual, a la distancia, seguimos siendo iglesia y podemos seguir dando gracias por cada uno de nosotros, acordarnos de cada uno de nosotros permanentemente. Y en estos tiempos es muy importante que no olvidemos que pertenecemos a una familia,
que somos parte de una comunidad de fe, de una iglesia local, de una familia en Cristo Jesús. Dice el versículo 4, en todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría. Y qué hermoso que en medio de la cárcel, cada vez que oraba por estas personas lo hacía con alegría. Y nosotros podemos orar con alegría. Sí, no podemos salir, sí, no nos podemos encontrar en la sede o en los grupos en casa. Sí, es real que hay momentos difíciles por el trabajo, la economía, pues no está de la mejor manera. Hay muchas veces esa dificultad de saber que podemos enfermar, que hay personas de edad avanzada en nuestra casa, en nuestro hogar, y que tenemos que tener mucho cuidado. Pero eso no impide que oremos los unos por los otros con alegría, recordando los momentos maravillosos que el Señor ha permitido entre nosotros, cómo hemos ido creciendo en medio de nosotros, cómo somos una familia, cómo en medio de las dificultades el Señor nos ha sostenido y nos ha mantenido juntos. Dice el versículo 5, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día que Pablo predicó la palabra allí en la ciudad de Filipos, allí que comenzó esa iglesia, la iglesia de Filipos, hasta el momento en que Pablo está en la cárcel, ellos han sido partícipes del Evangelio. Y esto es muy importante, porque sí, es cierto, nosotros tenemos momentos maravillosos y nos encontramos y podemos disfrutar de la compañía de unos y otros, pero más allá de eso, somos partícipes del Evangelio al predicarlo, del Evangelio al crecer en él, del Evangelio al estudiarlo, pero del Evangelio al vivirlo. Y al vivirlo primero con los hermanos de la fe y después también hacia todas las áreas de nuestra vida. Somos partícipes del Evangelio, dice, desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día que tú te acercaste a la palabra de Dios, desde el primer día que tú llegaste y te encontraste con el Evangelio y con el Señor Jesucristo. Desde ese primer día hasta ahora, tú has sido partícipe de ese Evangelio. Y aunque a veces nos hemos sentido alejados, fríos, aún enojados con nuestro Señor, somos partícipes del Evangelio porque hemos caminado con Él. Y el Señor ha sido parte de nuestra vida. Y el Señor nos ha abrazado. Y esa salvación de nuestro Señor Jesucristo ha abrazado nuestras vidas desde el primer día hasta ahora. Podríamos decir, doy gracias al Señor porque el Señor nos puso a crecer juntos y somos partícipes del Evangelio desde el día que conocimos a nuestro Señor, que conocimos su palabra, hasta el día de hoy en medio de esta dificultad mundial. Pero dice el versículo 6, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El que comenzó la buena obra, la perseverancia, el caminar con el Señor no es algo que procede de nosotros. Y eso es algo que nos tiene que descargar. No es por nuestro esfuerzo, no es por lo mucho que hagamos, no es porque nosotros hagamos grandes o nos carguemos grandemente para perseverar en nuestro Señor, para perseverar en el Evangelio. El Señor que comenzó la buena obra la va perfeccionando en nosotros. Él se está haciendo cargo de ti. Y si tú sientes que estás desfalleciendo, si tú sientes que estás a punto de abandonar la carrera, si tú sientes que ya no quieres seguir caminando tras las huellas de Jesús, sencillamente dile, Señor, estoy desfalleciendo, ya no me voy a esforzar porque eres tú el que estás haciendo la buena obra en mí. Descárgate en Él y que Él te levante. Si en estos días te has sentido cansado, si en estos días te has sentido fatigado, si en estos días has sentido dudas en medio de estas situaciones, cuando ves las dificultades, cuando ves los problemas, no es por tus fuerzas que vas a perseverar en Cristo Jesús. El que comenzó la buena obra en ti la irá perfeccionando. Solamente permite que lo haga. Ríndete a Él en oración, acércate a la palabra y aún en los momentos más difíciles y cuando te sientas tan lejos de Él, dile, Señor,
tú que comenzaste la obra buena en mí, tú la irás perfeccionando en mi vida. Uno de los ejercicios más maravillosos, de los momentos más preciosos que tiene un pastor, es cuando ve crecer a sus hermanos. Cuando uno ve cómo van perseverando de la mano de Dios en los momentos de las dificultades, en los momentos de las alegrías, como en los momentos de las tentaciones y aún en los momentos de los fracasos, en medio de su crecimiento en la fe, cómo el Señor los va levantando y va perfeccionando la obra en ellos. Algo maravilloso que podemos ver los pastores es ver a estos hermanos que un día llegan a la palabra de Dios y que están tan absolutamente lejos de tener una vida en abundancia, y cómo el Señor poco a poco va organizando sus vidas y va perfeccionando la obra en medio de ellos. Él está perfeccionando su obra en nosotros en estos días. El hecho que estemos reuniéndonos de esta manera, en la distancia, el hecho que tengamos que hacer todo esto es parte de la obra del Señor para ir perfeccionando su obra en nosotros, y la obra la va a continuar hasta el día de Cristo Jesús, hasta cuando Él venga. Y nosotros habrá un paréntesis en el momento que partamos de este lado de la eternidad, que dejemos de respirar si el Señor no viene antes, y cuando nos encontremos nuevamente, Él habrá perfeccionado la obra en nosotros. La invitación hoy es: el Señor nos ha unido, el Señor ha hecho de nosotros una iglesia. Demos gracias a Dios cada vez que nos acordemos los unos de los otros, con alegría. Pidámosle al Señor, elevemos oraciones al Señor alegres por nuestros hermanos. Recordémonos con alegría, recordémonos y sepamos que aunque todos tenemos fallas, que aunque todos nos equivocamos, que aunque todos los que pertenecemos a esta familia en la fe vivimos tropezándonos, el Señor está perfeccionando su obra en cada uno de nosotros. Esa es la perseverancia en la cual dependemos, la que Él obra en nosotros, no la que nosotros logramos por nosotros mismos, porque esa no nos va a llevar a ninguna parte. Dependamos de nuestro Señor, dejemos que Él siga perfeccionando la obra, hagamos lo que Él pone en nuestro corazón. El Espíritu Santo con su amor, viviendo en nosotros, morando en nosotros, está haciendo su obra. Permitamos que ese fuego, como lo llama la palabra de Dios al Espíritu Santo, obre en nosotros, vaya haciendo su obra en nosotros. Oremos y digámosle al Señor: Señor, tú que comenzaste la buena obra en nosotros, la estás perfeccionando. Gracias por eso. Amado Señor, esa obra perfecta, esa obra maravillosa que tú estás obrando en nosotros, hoy, bendito Dios, reconocemos que estás actuando en ella, en nosotros. Señor amado, nos rendimos a ti. Señor bendito, tu obra es perfecta y maravillosa. Señor amado, en ti reposamos, en ti descansamos. Reconocemos que tantas situaciones que vivimos, que no las afrontamos como tú nos mandas, Señor, tú estás perfeccionando nuestro carácter, y tu Espíritu Santo está también limpiando todo aquello que debe limpiar en nuestras vidas. Dirígenos, Señor, por tu palabra. Dirígenos, Jesucristo, por tu ejemplo. Dirígenos, Espíritu Santo, por tu poder en nuestras vidas. Gracias, Señor. Te alabamos y te exaltamos. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que mi vida siempre sea un reflejo de tu gloria. Quiero respirar tu aliento, conocerte en lo secreto. Y mi corazón, mi mente, te lo doy a ti por siempre. Venías lo que tú quieras, seré tuyo hasta que vuelvas. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Y te doy
todos mis días, mis tristezas y alegrías, y los planes que he soñado, pongo todos a un lado. Que mi boca siempre hable lo que venga de tu parte, que tu luz sea mi guía, hoy te doy toda mi vida. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Solo quiero agradarte y mi mundo entregarte. Quita todo lo que estorbe, para ti quiero siempre vivir. Wow, wow, wow. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Hermanos, qué bueno haber tenido este tiempo juntos, qué bueno poder continuar a la distancia unidos. El domingo nuevamente nos encontramos a las 11 de la mañana para seguir en esta dinámica de iglesia más allá de las actividades, de iglesia más allá de las reuniones, de iglesia más allá de eventos, porque somos familia, somos comunidad, no somos una reunión. El Señor nos sigue guardando y nos sigue levantando de su mano. Bendiciones.